Ahí la toma. Fíjate. Ahí le buscaremos la vuelta. Bueno, señor intendente, Sí. ¿cuál es la información oficial en la ciudad de Berlín con respecto a estas versiones que están dando vuelta? En este día domingo queremos comunicarle a la población, que nos hemos desde temprano reunido un gabinete mínimo de defensa civil con las precauciones de la situación. Nos es ineludible no concurrir diariamente a diferentes eventos que tienen que ver con la realidad local y la implicancia que esto tiene en el contexto de provincia y de nación donde estamos en comunicación permanente. Por eso hoy en esta reunión, desde temprano, hemos convocado e invitado a quien lo hace por sí solo siempre, al director del hospital, el doctor José María Ruiz a mi derecha, y el secretario coordinador, el ingeniero Borrajeros, para contarles cómo está la situación, cómo vemos el panorama, cómo se vienen cumpliendo las medidas que son de público conocimiento que debemos guardar todos y eventualmente alguna duda, que seguramente serán muchas y conforme pasen los días, esto se va a ir modificando de manera dinámica. Así que como primer término, comentarles que la cuarentena en general va mejorando la actitud ciudadana, pero está lejos de ser la óptima. Volver a recalcar que la responsabilidad es individual en primer término, familiar en segundo término e institucional en tercer término. Acá en institucional hago un cortito paréntesis. Instituciones son todos, son los supermercados, son las estaciones colectivas, son las empresas de turismo que transportan gente. Todo esto en referencia a lo que pudiera venir de afuera en cuanto a personas a la ciudad y que eventualmente pudieran traer o no el virus con o sin síntomas. Entonces, el llamado a reflexión es absolutamente para todos, pero es para ayer, no necesariamente es para hoy. ¿Qué se busca con esto? Que se contagie la menor cantidad de gente posible. En segundo lugar, respetar cada una de las normas, entendemos la situación y se van a ir anunciando medidas con el correr de los días para tratar entre todos de hacerla lo más llevadera posible. No tenemos en tercer lugar un plazo de esto, de cómo va a funcionar, porque va a depender del comportamiento, de la casuística de enfermos que tengamos infectados, etcétera, etcétera, y de la información también que nos llegue desde Ministerio de Salud. Así que vamos directamente a cómo está la situación sanitaria hoy en cuanto a la afección del coronavirus a personas, así que le cedo la palabra al director del hospital, doctor José María Ruiz. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ante la insistencia de la población queremos llevar tranquilidad. En el día de la fecha nosotros contamos con 5 casos sospechosos en los cuales están cumpliendo la cuarentena. Entiéndase que nosotros nos basamos en los 3 pilares que dijo el ministro Cardoso, que es la concurrencia a un lugar epidemiológicamente positivo, que ya sabemos los lugares de viaje que todos son conocidos. También el segundo pilar hay que tener en cuenta la clínica del paciente. Y el tercer pilar, el más importante y el que define, es la confirmación del Instituto Malbrán como caso positivo. Teniendo en cuenta esto, en el día de la fecha nosotros no tenemos ningún caso confirmado por el Hospital Malbrán como positivo, pero para llevar tranquilidad a la población y teniendo en cuenta los 3 pilares que les mencioné antes, nosotros lo tomamos como caso probablemente positivo y por eso hemos tomado las medidas de cuarentena y de seguimiento de estos pacientes. ¿Cuántos son? 5, dijo. 5 pacientes que han recibido el hisopado en la ciudad de Belleville y que estamos esperando el resultado. ¿Son pacientes que vinieron del exterior? Son pacientes que han venido del exterior o pacientes que han tenido en contacto directo con pacientes que han estado en el exterior. Por eso se los toma, porque están con síntomas. ¿Cuántos vienen directos y cuántos habrían tenido contacto con...? Hay 2 pacientes que vienen del exterior, 2 que vienen del país, que han tenido contacto íntimo con los posibles positivos, y un paciente que es familiar.
Nosotros hoy, para llevar tranquilidad, tenemos que decir que se los toma como positivos. Estamos tomando las medidas, los pacientes están asintomáticos en su casa. ¿Qué quiero decir asintomáticos? No tienen problemas respiratorios. Sí han consultado por tos, fiebre o dolor de garganta, pero no ha empeorado su cuadro desde que nosotros hemos tomado conocimiento. Eso es para llevar tranquilidad a la ciudad de Belleville. ¿Están en sus hogares o en algún lugar especial que ustedes han dispuesto? Por el momento, estos pacientes están en sus domicilios. Se los está siguiendo. Estamos tranquilos que no ha complicado su cuadro. Han evolucionado hasta el momento bien. Hay que entender que esto es muy dinámico. Hoy están en el domicilio, mañana vamos a ver cómo responde, nosotros vamos a hacer un seguimiento. Hay que llevar una tranquilidad, que es lo que se está haciendo, pero la confirmación del caso positivo de coronavirus lo va a hacer el ministro Cardoso. La nueva estrategia es decir dónde son los casos, en qué localidad, pero lo va a decir el ministro. O sea que hoy nosotros tenemos casos altamente sospechosos. Por eso estamos tomando las medidas ¿Qué correspondientes. tiempo tarda el análisis definitivo? Se han enviado en distintas etapas porque no fueron tomados el mismo día y se han enviado en días. Cuando tengamos la confirmación vamos a ir. Hay lugares que han hecho lo mismo que nosotros, después fueron negativos acá en el departamento y se mandaron a su casa que continúen con el aislamiento. ¿Es posible que haya un análisis previo? Porque se hablaba de que se podría hacer un análisis previo en Córdoba y después el definitivo en el Malbrán. Uno tiene muchas formas de sospechar el cuadro, pero ahí siempre nos basamos en los 3 pilares que acabo de mencionar, porque uno puede tener estudios de imágenes, uno puede tener otro laboratorio, pero nosotros nos vamos a basar en los protocolos que envía tanto nación a provincia y provincia a nosotros. Próximamente se va a hacer el análisis en Córdoba ya en los próximos días, directamente sin que vayan al Malbrán. Eso es lo que se está comentando, estamos esperando la confirmación del ministro. Doctor, ¿hay pacientes de Belleville que han sido derivados a Villa María? Por el momento no. Doctor, no son positivos los casos que tenemos hasta que no lo confirme el Instituto Malbrán. ¿qué medidas van a tomar con los familiares, de cada persona, o que ya han tomado algún tipo de medida con respecto? Nosotros estamos haciendo un seguimiento de los sintomáticos que sabemos que tienen contacto directo. El resto se ha aislado. Tenemos entendido que ellos nos van a comunicar que cuando tenga síntoma algún familiar para tomar las mismas medidas. Por el momento estos son los 5 casos problemas que tenemos. Digamos que hace un rato comenzó a circular un audio de una familia que supuestamente ellos aseguraban ser positivos, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de la sociedad, no es conveniente que cualquiera diga por allí este tipo de cosas, ¿no? Creo que es contraproducente para el resto, siembra más pánico de repente. Bueno, la verdad que lo que pasa en las redes sociales nosotros no lo podemos frenar. Nosotros, como consejo digo a la sociedad toda. Nosotros junto con el intendente y con Defensa Civil venimos manejando un solo canal de comunicación. Entendemos la ansiedad tanto de la gente como del periodismo, pero siempre mantuvimos la misma postura. El alineamiento y lo que comenta el doctor Cardoso desde el Ministerio confirmando los casos positivos, y nosotros de Defensa Civil podemos comunicar los sospechosos. No puedo confirmar un caso positivo cuando no lo tengo. Para que sea claro el mensaje que le llegue a la gente, ¿cómo puede hacer a la hora de tener un malestar? Por ejemplo, si yo tengo obra social, suponiendo 10 de la noche, siento que tengo fiebre, cosas por el estilo, ¿qué hago? ¿Voy al hospital, llamo al 102 que me indiquen? Porque por ahí las clínicas privadas no siempre a esa hora uno tiene una atención o puede encontrar una respuesta. Nosotros venimos trabajando en reuniones, mañana nos juntamos con la parte privada para seguir aceitando estos cambios que nos van pasando día a día, porque esto va evolucionando muy rápido, entonces tenemos que corregir los problemas que se nos van surgiendo. El hospital va a dar respuesta siempre, eso quédese tranquilo, estamos en condiciones de dar respuesta. Necesitamos que las clínicas y el Departamento Unión nos ayude y venimos trabajando para eso, porque esto lo tenemos que tomar como un todo, no podemos aislarnos y que cada uno haga su parte porque vamos a estar complicados. Por eso agradezco al intendente que siempre abre las puertas para que nos juntemos en Defensa Civil y poder darle respuesta a la comunidad en su totalidad. ¿Le puedo preguntar al intendente? Porque circuló mucho este tema de ómnibus que llegaron con gente de Brasil. Y por allí mucha gente decía, ¿qué pasa con las autoridades? No toman cartas en el asunto. Es decir,
¿Tenían información ustedes? ¿Eso ocurrió realmente? ¿Es así? ¿Que se hizo? ¿No se hizo? A ver, dos cosas. Tenemos línea directa con Policía Aeroportuaria a través del Ministerio. El Ministerio de Gobierno de la provincia de Córdoba es el nexo. Nos va bajando diariamente los pacientes que pasan por la frontera y que los registra Policía Aeroportuaria o de Seguridad Aeroportuaria y con qué destino o a qué localidad van. Entonces, una vez que vamos tomando contacto con esos pacientes, los vamos interrogando los distintos equipos de la Defensa Civil, donde actúan la Fiscalía Provincial y Federal, Policía y en colaboración mucha gente de la municipalidad con la infraestructura, para contactarlos de dónde vienen y hacer, como decía el doctor Ruiz, las preguntas de rigor. Y por supuesto, la cuarentena ahora es obligatoria para todos. Pero si hubiera alguna sospecha, para que esa cuarentena sea más estricta y se aísle a la persona como corresponde, para evitar esto del contacto. Y la segunda parte de la pregunta, yo tomé contacto anoche por las redes sociales, porque por ahí la gente, y acá refuerzo lo que decía el director del hospital, la gente primero recurre a plantear una situación en la red social. Yo les quiero decir algo. Acá lo que nos juega en contra es el tiempo. Si yo me dedico a gastar energías, a plantear, a descargarme con fulano o con sultano o con mengano, chicos, gente, ciudadanos, llamen directamente a los números correspondientes que todos lo tienen. La red social no es lo primero porque no es un mecanismo oficial de comunicación y hay mucha comunicación errónea. Cuando digo mucha, digo muchísima. Por ahí puede haber comunicación certera, no digo que no, pero no es la oficial. Entonces lo que no tenemos es que minimizar la situación, pero tampoco llevarla a extremos límites que el miedo nos paralice y nos juegue de manera contraproducente. Entonces, este es un proceso en el que todos vamos a ir madurando porque es una crisis inédita en la Argentina, donde todos tenemos que poner la mayor conciencia, sapiencia y trabajo en equipo. Eso se va a ir logrando y no va a ser perfecto desde el día primero, como lo va a ser el día 10, como lo va a ser el día 15. No quiero ponerle plazos, porque no sabemos el plazo de esto. Entonces, manejémonos con contactos oficiales, con teléfonos oficiales ante dudas, ante síntomas, que ahí lo vamos a orientar. En segundo lugar, se va a seguir insistiendo para coordinar más con la parte privada, que ya lo hicimos a través del Ministerio y lo hice en persona. Debo aclarar y recalcar a la sociedad que los subsectores, el subsector público de salud, llámesele asistencia pública y sus dependencias, y hospital provincial, en connivencia con todos los hospitales, dispensarios o salas de las 27 localidades de Unión, estamos conectados y muy aceitados. Solo falta que las partes privadas aporten lo suyo. Para eso debemos coordinarlo e insistir un poco más. ¿Estamos en eso? Sí, estamos en eso. Es una tarea que no es sencilla, porque de pronto es una situación que es un poco desbordante para lo que habitualmente estamos preparados, lo que no significa que no la podamos afrontar y que no la estemos afrontando. Por eso la responsabilidad individual de llamar cuando vean alguna irregularidad es ineludible, porque si yo me pongo una hora a hacer un texto para buscar la culpa en el intendente, en el director del hospital, en el ministro o en quien sea, probablemente con un llamado de 5 minutos yo resuelvo la situación y no genere tanto pánico. Entonces esto pasa por una responsabilidad individual. Estamos dando todo al máximo y poniendo todo a disposición. Afortunadamente tenemos en el gabinete municipal, ni hablar el hospital que es afín a eso, mucha gente relacionada con la salud, con la epidemiología, con la prevención y con el sanitarismo. De manera que esto es, digamos, una carta a favor de que se están haciendo las cosas de la mejor manera que nos es posible. Recursos hoy hay, así que bueno, estamos trabajando y esperando que la cuarentena, que es el mejor preventivo, sea la que más se tome en cuenta. Doctor, disculpe, con respecto a lo que dijo el intendente, que es novedoso todo esto, ¿cómo tiene que hacer la persona? ¿En qué momento se tiene que dirigir al hospital? ¿Qué tipo de síntoma? ¿Cómo ustedes recibieron? ¿Qué tipo de estudio lo que se hace? Lo primero que se realiza. Bueno, la verdad que nosotros habíamos aclarado que íbamos a dejar números de teléfono, donde están los teléfonos de Defensa Civil y varios más en la municipalidad, para que el paciente no esté yendo y viniendo
y que si lo atiende aquí, si lo atiende allá, sino que haga una primera consulta a esos teléfonos para ver y plantear la situación de si estuvo en un país, si no estuvo, si estuvo con fiebre, para que nos cuente qué le está pasando, entonces nosotros poder abordar el caso como lo amerita, para que sobre todo no circule el paciente por la ciudad de Belleville o en los pueblos. Entonces vamos a trabajar más cómodos. Por supuesto que si no se puede comunicar, porque muchas veces las redes se saturan, puede llegarse al hospital por la guardia. Usted va a ver que hay identificado un consultorio que dice síndrome febril, o sea, para los pacientes con fiebre, dice pacientes con fiebre y pacientes sin fiebre, o sea, se los divide en dos, porque hay una parte que va a estar preparado para atender estos casos. Una pregunta, ¿por qué los primeros pacientes que lleguen, digamos, al hospital van a ser trasladados a Villa María y no atendidos aquí? O sea, por una cuestión de aparatología, de tecnología. Nosotros, en concordancia con lo que diagramó el ministro Cardoso, no es que los pacientes van a ir todos a Villa María, simplemente que Villa María cuenta con respiradores y alas preparadas para eso solamente. Se ha comunicado que hay 6 hospitales que van a tomar la primera contingencia de coronavirus y vamos a trabajar en equipo para que el resto de las patologías se solucionen, por ejemplo, en nuestro hospital. Llegado el momento que nosotros tengamos un caso, se verá cómo se maneja. Estamos hablando que los pacientes que necesiten respiradores, evaluado el momento, tendríamos que llevarlos a Villa María. Eso se va a ir coordinando de acuerdo a la sintomatología que presenta el paciente. ¿Qué edad tienen los pacientes que son altamente sospechosos? ¿O qué promedio? El promedio de edad es dispar, hay pacientes de entre 50 y 60 años, eso ya nosotros queremos resguardar en esta problemática que se genera en Belleville. Queremos resguardar la identidad de los pacientes porque no nos parece correcto ni la edad, ni los nombres, ni los apellidos, porque se genera un problema tanto para el paciente que ya está padeciendo un problema, se le agrega otro problema. Entonces resguardamos el secreto médico. Ante la gran duda, entonces vamos a dejar en claro que son 5 casos sospechosos y que si hay un caso positivo lo va a informar el ministro, entonces. Sí, repito, hay 3 pilares. Bien. El pilar epidemiológicamente positivo, que es haber circulado en un país de origen con estos casos, que ya lo sabemos todos, pues ya estamos cansados de escucharlo, o haber tenido un contacto directo. Ese es el primer pilar. El otro es la sintomatología y el tercer pilar, y el más importante, es la confirmación del estudio del Malbrán. Nosotros, al tener los 2 primeros pilares en estos casos positivos, los tomamos como casos probablemente positivo, entonces estamos tomando todos los recaudos. Bien. Cuando nos llegue la confirmación, nosotros ya estamos preparados atendiendo al paciente. ¿Se entiende? Bien. Sí, quería que recordemos lo importante es que están, así como estamos diciendo, de que hay que basarse únicamente en medios oficiales para la información, también estamos diciendo que si alguien tiene que consultar algo o trasladar alguna inquietud, también hay medios oficiales para hacerlo, que son los números que están publicados, que son los números de defensa civil, el número de bomberos, el número de policía, están los números de teléfono de la fiscalía. Nosotros con la gente, fundamentalmente, como dijo el señor intendente, que por ahí hay alguna sospecha que ha estado en países de origen, países epidemiológicamente sospechosos, ¿cómo se está trabajando? Con el hecho consumado, decía, hacia atrás está trabajando la Fiscalía Federal, es decir, ellos son los que hacen el abordaje, tenemos la información día a día de los nombres, apellidos, dirección de la gente de Belleville que está entrando al país y lo tiene directamente la Fiscalía y ellos están notificando. Y hacia adelante, como para ir adelantándonos, estamos trabajando con las agencias de viaje, con las locales, que ellos nos están dando la información de los posibles colectivos o aviones que están llegando al país con los nombres de las personas. Es decir, eso está cubierto. Si hay alguna sospecha o alguna cuestión, llamar a los números que están publicados. 100, 101, 102, 101, 103. 103, el 100, el 107 también. Bueno, el 107 es para consultas médicas. Lo mismo que si hay alguien que tiene alguna sospecha, algún síntoma, también llamar a esos teléfonos. Como así también, algo que dijo el doctor, y por ahí lo dijo medio rápido, los médicos de cabecera. Es decir, si yo tengo síntomas de gripe,
y tengo alguna sospecha, a la primera persona que tengo que llamar es a mi médico cabecero. No tengo que ir al hospital, Siempre ni y a la cuando, asistencia. digamos, tenga médico cabecero, Exactamente. tenga obra social, ¿no? La gente que tiene obra social no tiene que ir al hospital. Llama a los teléfonos o llama a su médico cabecero, le comenta cuál es la situación y ellos lo van a saber orientar para que no anden circulando. Es decir, en esto hay que llevar calma, no es que cualquier fiebre, cualquier dolor de garganta hay que alarmarse, ni mucho menos, sino que hay que trabajar con los medios oficiales. Y al igual que para ustedes los comunicadores, nosotros tenemos planeado a través de Defensa Civil, a partir de hoy, que ya sabemos que tenemos casos sospechosos, todos los días hacer un parte de prensa por escrito para que ustedes tengan una única vía y una única Eso información. es fundamental. ¿No? Lo vamos a hacer, lo vamos a coordinar, va a haber un día, una hora en el día que lo vamos a pasar por escrito para que ustedes lo puedan Sí, replicar. el hecho... Audio, que lo reciban audio, todos. que lo puedan Claro, replicar. el problema Y es que después- ser comunicadores constantemente nos están explotando las líneas de WhatsApp, entonces le pedimos desde el municipio una comunicación Claro, porque más... estamos muchos. Por eso, Claro, no, está claro. claro, porque además los equipos médicos van a estar abocados a esa tarea y si constantemente tienen que estar dando información, entonces en una hora y al día se va a dar esa información Bien. oficial. Y los casos positivos, como dijo también el doctor Ruiz y el señor intendente, lo va a dar por ahora, el protocolo que tenemos, el ministro Cardoso, que a partir de mañana va a dar con las ciudades, es decir, va a decir, tenemos un caso positivo en tal ciudad, un caso positivo en tal ciudad. Entonces, lo importante es que manejemos la información oficial y a la gente que trate de bajar los niveles, los audios de WhatsApp, las comunicaciones de Facebook, que la verdad que no están ayudando demasiado en esta situación tan complicada y tan inédita que estamos viviendo. Bueno, mil gracias. Bueno, muchas gracias, muy amable. Buenos días.